Bueno, gente, estamos de vuelta por acá. A ver si no hay nadie más para ingresar. Creo que no. Bien. Ok, estamos todos por acá. Todos están visualizando la diapositiva del PowerPoint, esta que dice concepto Concepto económico. económico de costo, sí, sí. Impecable. Jonathan, recibí tu Sí, mail. sí, yo también recibí la respuesta. Bueno, gracias. Bueno, seguimos entonces con esto. El tema en el que estamos ingresando ahora es la definición de los distintos modelos de costos que vamos a ver en el curso, que son los más utilizados a nivel universal, ¿no? Para esos modelos de costos tenemos estas definiciones teóricas previas que, como le decíamos recién, no se van a preguntar, ¿no? No hay preguntas teóricas en el parcial, simplemente son ejercicios. Tenemos por acá una definición del concepto económico de costos que puede entenderse como cualquier vinculación, conexión o relación coherente entre un resultado productivo y los factores o recursos necesarios para lograrlo. Es lo que veíamos en las dos diapositivas para atrás. Eran los factores productivos que se integraban, ¿verdad?, al proceso productivo y de allí salía el objetivo de costo determinado, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice acá, esa vinculación, conexión o relación coherente entre el resultado productivo y los factores que incorporamos al proceso productivo. Esos factores productivos que habíamos dicho que son tres, y son los tres que vamos a utilizar, o en los que vamos a agrupar todos los factores de costo, de materia prima, mano de obra y gasto de fábrica, tienen básicamente dos componentes. El componente físico, intuitivamente ya sabemos lo que quiere decir, es la cantidad física que vamos a utilizar. Nos dicen por acá, hace referencia a la relación física entre la cantidad de factores y la cantidad de objetivos, ¿sí? Tantos kilos de cemento Portland ingresados en la máquina y tantos kilos de ya material pronto para la construcción salen luego de aplicar el proceso productivo. O sea, el componente físico es hasta intuitivo. Y el componente monetario es toda expresión monetaria de un costo que se basa en la necesidad instrumental de manejar una unidad común para todos los factores productivos considerados necesarios. Es la expresión en términos de plata, en términos de lo que nos cuesta en dinero cada factor productivo. ¿Por qué nos habla así de manejar una unidad común? Porque nosotros no podemos sumar kilos de Portland con horas de mano de obra o con kilowatts de energía eléctrica. No nos da nada. Entonces llevamos todo a una unidad común, que es lo que nos dice ahí esta definición, que es el valor monetario. Llevamos todo a pesos. Entonces sumamos los pesos que nos cuesta la materia prima, los pesos que nos cuesta la mano de obra y los pesos, ¿verdad?, las unidades monetarias que nos cuestan los gastos de fábrica. Eso es lo que quiere decir el tema componente monetario, llevarlo a una unidad común, a una unidad que podamos sumar. Bueno, para cada uno de los factores de costos, los que hablamos recién, materia prima, mano de obra y gasto de fábrica, vamos a tener en síntesis que el costo total va a ser la cantidad del factor por, la cantidad del factor por su precio, y este va a ser precio unitario por la cantidad de factor, o sea, componente físico por componente monetario, ¿de acuerdo? Multiplicado por la cantidad de unidades de cada cosa que nosotros vayamos a utilizar. Lo vamos a ver luego más claro en los ejercicios. Simplemente que nos quede claro, tenemos un componente físico, un componente monetario. Para poder sumar los distintos factores de costos, tenemos que expresarlos todos en unidades monetarias. No podemos sumar unidades distintas, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a concretamente lo que son los modelos de costos. Modelos de costos los podemos clasificar
en función de dos factores o dos necesidades. Lo que aquí llamamos la necesidad cualitativa, ¿tá? O sea, la cualidad que tiene que tener el factor de costos, y la segunda clasificación, que es una necesidad cuantitativa, que hace referencia a la cantidad de los factores de costos que vamos a utilizar. En relación al primer criterio, que es la necesidad cualitativa, la cualidad que tiene que tener el costo, nosotros le vamos a pedir que cumpla con una condición el factor de costos para ser incluido. Un segundito que llegó Michelle, vamos a admitir a Michelle. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al factor de costos para ser incluido dentro del modelo de costeo completo? ¿Ah? Estamos clasificando. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No. Estamos dentro de lo que es la necesidad cualitativa, ¿verdad? La cualidad que tiene que tener el factor de costos. Para entrar en la clasificación dentro de lo que es el modelo de costeo completo, ¿qué es lo que le pedimos al factor de costos? Simplemente una sola condición. El haber, y está aquí expresada, haber sido usado en el proceso generador de valor donde se obtiene el objetivo costeado. O sea, que ese factor de producción haya sido introducido dentro del proceso generador de valor, dentro de nuestra máquina, para producir, ¿verdad?, ese cemento que luego utilizaremos en la construcción. Ya el hecho de haberlo introducido implica que puede ingresar dentro del modelo de costeo completo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos unos sacos de Portland, bolsas de Portland en el depósito y no las utilizamos, no van a ingresar en el proceso generador de valor, en el modelo de costeo completo, hasta que las mismas no sean volcadas dentro de nuestra máquina mezcladora. ¿De acuerdo? Dentro de nuestro proceso generador de valor. En el momento que ingresan en ese proceso productivo, ahí sí ya la incorporamos al modelo de costos completo, ¿no? Modelo de costeo completo. Es la única condición que le pedimos. Los factores sacrificados son los que entran al proceso productivo, al proceso generador de valor, ya sean variables o sean fijos, no nos interesa la división en este caso. Los variables irán como costo variable, los fijos como costo fijo, se suman los dos y van al total del costo del objetivo realmente obtenido, ¿sí? Es el más sencillo de todos. Lo utilizamos, entonces va a realmente al costo del objetivo que nosotros estamos produciendo en nuestra fábrica. Todo esto es el modelo de costo cualitativo. Vas a ver que dentro de las necesidades cualitativas o la clasificación cualitativa vamos a encontrar dos modelos. El modelo de costeo completo, que es este, que acabamos de ver acá, y el modelo de costeo variable, que es el que vamos a ver ahora a continuación. En el primer modelo simplemente entra, lo único que le pedimos al factor de costo es que haya sido... Es que esté en el proceso de generar valor. Exactamente, que lo metimos dentro de la máquina. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de esto no hablamos de personas, de operarios, de gente. Sí, hablamos solo de materiales. No. Hablamos de los tres factores de costos. Tenemos tres factores de costos: materia prima, mano de obra... El componente físico. La mano de obra, lo que yo les decía hoy, no metemos al operario adentro de la máquina mezcladora. ¿Tá? Lo que se mete dentro de la máquina mezcladora, para el concepto mano de obra, son las horas o el esfuerzo realizado por el operario para introducir la materia prima. ¿De acuerdo? Entonces, el costo de las manos de obra que se utilizó, de las horas hombre trabajadas por ese funcionario, por ese operario, van al proceso productivo, van adentro del proceso generador de valor. Los metemos dentro del proceso productivo, ¿de acuerdo? No sé si queda claro. ¿Y qué concepto es? ¿El concepto monetario, físico o económico? Es mano de obra.
de los dos, es la mano de obra, es horas de mano de obra por el precio horario de la mano de obra. Ah. Es lo que vimos en el Sí, anterior. sí, sí, sí. No, pensé que estaba dentro de uno de los factores productivos. No, es un factor, la mano de obra es un factor productivo específico. Ah, perfecto, perfecto. Los tres factores son Perfecto. materia prima, mano de obra y gasto de fábrica. Todos ellos tienen un componente de cantidad y un componente de precio. ¿De acuerdo? Dame un segundo Bien. que incorporamos a Jerónimo, por favor, desear. ¿Queda claro? Entonces, la mano de obra entra dentro del proceso productivo. ¿En qué forma? En las horas que dedicó el operario en cargar la máquina. Y luego, Bien, obviamente, bien. de descargarla. ¿De acuerdo? Bien, No bien. nos interesa en este modelo si son o la división entre costos fijos y costos variables, entre costos variables, perdón, y costos fijos. ¿Está? Todos ellos al final se suman y van para el cálculo del objetivo realmente obtenido del producto terminado en el proceso. ¿Vamos bien ahí en el modelo de costos? Este Bien. modelo de costeo completo. Bien. Estamos siempre dentro de una clasificación cualitativa, la cualidad que tiene que tener el costo. Acá solamente le estamos pidiendo haber sido usado en el proceso generador de valor. Lo utilizamos, entonces va para el cálculo del costo final del producto terminado. ¿Sí? Pasemos a la otra diapositiva. Estamos dentro del modelo, del mismo modelo de los costos, una clasificación cualitativa, pero acá le pedimos dos cosas al factor de costos para ser integrante del modelo de costeo variable. En primer lugar, haber sido utilizado en el proceso generador de valor, o sea, que haya sido utilizado. Lo que está en el depósito, las bolsas de Portland que no usamos, no. Van solamente aquellas que se integraron al proceso productivo. Aquel material, aquella materia prima que pusimos dentro de la máquina. Pero además le pedimos que haya sido, que sea un costo variable. ¿De acuerdo? Y acá sí, ojo, entra la clasificación, y por eso vimos un desarrollo teórico anterior, que tomamos solamente los costos variables. Por eso tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre costo fijo y costo variable. En este modelo, el modelo de costeo variable, nosotros introducimos los factores sacrificados, materia prima, mano de obra y gastos, dentro del proceso productivo. Y acá sí, dividimos en variables, los costos variables, van a ir para el cálculo del producto terminado, no variables. Y los costos fijos no van a ir al producto terminado, sino que van a ir a cuentas distintas que es el mantenimiento de estructura. ¿Sí? Es una teoría que luego vamos a ver por qué se justifica y para qué se calcula de esta forma. Solamente tomamos aquí los costos variables. Un minutito que vamos a permitirle a Horacio que entre. Así está, pronto. ¿Queda clara la diferencia? Para el costo completo, simplemente le pedimos que haya sido utilizado en el proceso productivo. Para el variable, que haya sido utilizado en el proceso productivo, pero que sea variable. Los costos fijos en este sistema, en este modelo de costos, no los tenemos en cuenta. Va a ser solamente un cálculo de costos variables. ¿De acuerdo? Luego, sí. Una consulta, profesor. Entonces, para los costos fijos, ¿no se toman en cuenta dentro del modelo de costeo variable? Exactamente, no se toman en cuenta. No quiere decir que no se tomen en cuenta para los costos generales de la empresa. Sí, 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 sí. Van a ir a otras cuentas de costos, pero no al costo de producción. ¿Sí? Vamos a ver Bien. después para qué. Porque esta clasificación nos va a servir después para la toma de decisiones. Vamos a ver cuál es el objetivo de esto, no es así arbitrariamente.
porque parecería que en principio siempre nos daría un costo menor, perdón, en el producto terminado nos daría un costo menor si tomamos solamente los variables, que es el modelo de costeo variable, que si tomamos el modelo de costeo completo donde van los variables y los fijos. ¿Sí? Vamos a ver después por qué vamos a querer tener separados los costos variables. Bien, esto dijimos en cuanto a la necesidad cualitativa de los costos. Ahora, veamos qué pasa con la necesidad cuantitativa, que es la otra parte que habíamos visto, la segunda clasificación que habíamos visto. En el primer modelo de esta clasificación cuantitativa, nosotros vamos a tener el modelo de costos resultante. En el modelo de costos resultante, vamos a incluir los factores de costos por su cantidad necesaria, o sea, la cuantía real utilizada, tanto en el componente físico como componente monetario. ¿Qué vamos a incluir en este modelo de costeo resultante? Todo lo que utilizamos por la cantidad que realmente utilizamos y por el precio que realmente pagamos por ellos, ¿sí? Muy parecido a lo que era donde lo tenemos por acá, el modelo completo, el modelo de costeo completo, ¿sí? Pero es simplemente que es una clasificación distinta. Vamos a ver ahora por qué. Entonces, modelo de costeo resultante van todos los factores realmente utilizados, van al precio y en la cantidad realmente utilizados y todos se incluyen dentro del cálculo del producto terminado, dentro del cálculo del costo del producto terminado, ¿sí? El segundo elemento o el segundo modelo dentro de la necesidad cuantitativa es el modelo estándar, modelo de costeo estándar. Aquí vamos a detenernos un poquitito para dar una idea de lo que es el costo estándar. Todos los costos que hemos visto hasta ahora son costos históricos, ¿sí? O sea, nosotros gastamos tanto de materia prima que ya habíamos comprado, de la cual sabemos el precio, sabemos la cantidad, la introducimos en el proceso productivo y sale el producto terminado. En el costeo estándar no. En el costeo estándar lo que se utiliza son los ideales que deberíamos tener. Por ejemplo, lo que dice el manual que debería ser. A ver, un ejemplo de esto. Mi primer auto fue un Fiat 600. ¿Sí? El costo estándar del factor nafta de ese Fiat 600, según el manual, era un rendimiento de 400 kilómetros con 20 litros. Es lo que decía el manual. Jamás en la vida dio eso, ¿no? Pero si yo fuera a calcular el costo, que fue lo que hice desde el primer momento, cuánto iba a consumir de nafta, porque llevando los gurises a la escuela, haciendo a trabajar y demás, hice mis costos y después a fin de mes no me dieron nada, porque esos costos estándar eran el ideal, es lo que sería en condiciones óptimas. Quiere decir, profesor, que el costeo estándar es el del manual y sería lo que da en la práctica realmente un costeo resultante. Claro, el costeo Perfecto. resultante es lo que resulta, el nombre nos ayuda a recordarlo, lo que resulta realmente de la utilización de los factores, ¿sí? Y el estándar es lo que deberíamos consumir para obtener ese producto. ¿Ah? Ya vamos intuitivamente viendo que esto para qué se hace, para lograr luego en algún momento una comparación entre lo que realmente pasó y lo que tendría que haber pasado. ¿Ah? Yo tendría que, según el estándar, haber consumido tantos litros de nafta para hacer mi recorrida diaria con el auto y lo que consumí realmente fue el doble. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó allí? Entonces, uno de los objetivos de los costos es poder analizar las posibles desviaciones.
¿Qué pasó? Me robaron nafta, tengo el tanque de nafta roto. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? El problema está que no da 400 kilómetros con 20 litros, ni que fuera todas las calles en bajada. ¿Ah? Entonces, esos costos estándar, si bien es lo que dice el manual, para empezar a trabajar con ellos, luego lo vamos ajustando en la práctica, en lo que realmente estamos, en lo que realmente estamos consumiendo, en lo que estamos utilizando. No siempre lo que dice el manual es exactamente así. El fabricante a veces nos exagera un poco los valores, ¿verdad? Pero luego de tener una experiencia en el manejo de esos equipos, de esas materias primas, hay materias primas que rinden más y otras que rinden menos, según el proveedor también, vamos obteniendo estándares de la propia práctica, en el propio manejo de los distintos elementos. Entonces, ese estándar que en un principio era lo que decía el manual, lo vamos ajustando a la práctica, porque lo que nos interesa saber a nosotros es qué posibles desviaciones puede haber, ¿sí? Desviaciones que hay de todo tipo. Yo trabajé en un ente público que fabricaba bebidas, ¿sí? Y los rendimientos no daban de ninguna manera. Entonces, bueno, el estándar no daba con lo que realmente tendría que ser, ¿verdad? Con los resultantes. Y había que ver dónde estaban las desviaciones. Y las desviaciones estaban en que habían sacado un cañito desde los barriles donde se hacía el añejamiento de las bebidas, salía un pequeño cañito que atravesaba la pared y salía hasta la vereda. Y tenía una canillita y venía un señor con una dama juana de 10 litros y todos los días se llevaba su bebida para la casa. ¿Eso cómo surgió? Comparando justamente el costo estándar con lo que teníamos realmente como el costo resultante. Nos daba determinado costo resultante, lo comparábamos con el estándar, no nos daba nada, y bueno, en algún lado hay una desviación. Vamos a buscarla. Esa es la idea de por qué separar costos resultantes de costos estándar, ¿sí? No sé si queda la idea de lo que es, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? En la misma gráfica, donde tenemos los factores productivos, donde tenemos el proceso generador de valor y los objetivos obtenidos. Ingresamos los factores productivos, tienen que ser factores realmente sacrificados, pero acá van a ir a valores, a cantidades y precios estándar, ¿de acuerdo? Todo lo que supera el estándar ya no va al producto terminado, al objetivo de costos terminado, sino que va a ir a otra cuenta de resultados, ¿sí? Pérdidas por diferencia con el estándar. Entonces, obviamente, el gerente, cuando analiza los resultados, cuando analiza las cuentas de costos, dice, bueno, tenemos una desviación con el estándar muy grande, ¿no habrá algún cañito que salga para afuera de la fábrica? ¿No tendremos el tanque roto en el fitito que no nos da los 420? ¿Verdad? Nos da la posibilidad de efectuar controles. ¿No nos habrán cobrado de más en algo? Y si nos cobraron, sí, impecable, muy buena la apreciación, porque el estándar no solo es en cantidad, sino que es también en precio. Entonces, de repente, estamos comprando caro, ¿sí? Está muy bien apreciado eso, muchas gracias. Una buena contribución. Quizá compramos muy caro. ¿Por qué estamos comprando no sé, la nafta más cara? Porque la estación de servicio de al lado la vende más cara. La nafta, bueno, no es un buen ejemplo porque está tarifada. Pero de repente estamos comprando, no sé, la papelería en un lugar que no es conveniente, los insumos para la computadora, en lugares que no son los más baratos y los que podemos mejorar. Así que el estándar en cuanto a cantidad utilizada y en cuanto a precio de compra, ¿sí? ¿Correcto?
Bueno, ya estamos otra vez con problemitas con el Zoom. Si me dan un segundito a ver si puedo. Ahí estamos de vuelta todos con el... Estamos viendo el, el Sí, PowerPoint. sí, o sea, no se cortó, seguimos el modelo costo No, estándar. se cortó solo acá en la máquina mía. Impecable. Entonces, solo tenemos, en el estándar, tenemos tanto cantidad como precio, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a analizar. Hasta acá venimos fácil. La necesidad cualitativa, ¿tá? Donde teníamos un modelo completo y un modelo variable. La necesidad cuantitativa, donde tenemos un modelo resultante y un modelo estándar. Ahí parece muy sencillo, pero siempre hay gente que se las ingenia para complicarnos la vida. Y acá no es la excepción. ¿Qué es lo que resultó de esto? Resultó una combinación de los modelos puros. Esos modelos, esa división en dos tipos de modelo de costos. Entonces, acá los combinamos. Después vamos a ver por qué los combinamos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a tener el modelo de costo completo resultante. ¿Sí? Completo resultante, ¿qué es lo que quiere decir? El modelo completo, ¿qué es lo que nos pedía? ¿Cuál era el requisito que debía cumplir el factor de costos para ser integrado? El haber sido efectivamente utilizado en el proceso productivo. ¿Recordamos eso? Sí. Y resultante, ¿qué es lo que nos agrega? Además de lo que decía el modelo completo, el resultante nos pide que sea tomado por la cantidad y el precio realmente pagado y realmente consumido. ¿Sí? No sé si queda clara la combinación de los dos modelos, completo y resultante. Que haya sido efectivamente utilizado, el completo, en la cantidad y precio realmente utilizados. ¿Sí? Eso es el resultante. ¿Queda claro? Luego combinamos el segundo modelo de costeo, que era el variable, con el resultante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a tomar los factores de costos. ¿Vamos a tomar todos los factores de costos? No. Vamos a tomar únicamente los factores de costos que sean variables. ¿Sí? Pero los vamos a tomar en la cantidad y en el precio efectivamente utilizados. ¿Sí? Cantidad utilizada y el precio realmente pagado. Pero solamente los variables. Esa es la combinación del modelo de costeo variable resultante. ¿Sí? ¿Queda la idea? El Sí. tercer modelo que va a quedar, sí. ¿Alguna pregunta? No, que se entendió. Perfecto, seguimos. El tercer modelo va a ser el modelo completo estándar. Acá simplemente es seguir combinándolos. El modelo completo, ¿qué es lo que nos pedía? Que el factor de costos haya sido efectivamente utilizado. O sea, todos los factores de costos que utilizamos van a ir para el cálculo del producto terminado. Ahora, ¿en qué condiciones? Van a ir en la cantidad y el precio estándar, en la cantidad y el precio ideales que tendríamos que lograr. ¿Sí? De manual. Del manual. Me encanta eso del manual porque nos da la idea, o sea, tengamos claro que en la práctica, ¿tá? Lo que decíamos recién, el manual que nos hace el fabricante a veces se exagera un poquito, sin mala fe, por supuesto, pero nos dice 400 kilómetros con 20 litros. Y sabemos que no. Pero a los efectos de tener el concepto de lo que es el estándar, es el manual. ¿De acuerdo? Es el ideal, es lo mejor que se puede lograr. ¿No? Entonces va a ir el modelo completo estándar, los factores de costos realmente utilizados, que es el requisito que nos pide, que hayan sido realmente utilizados en el proceso productivo, pero con la cantidad y el precio ideales, estándar, los del manual. Y el último modelo, que es el modelo... ¿Cómo, perdón? Pérdidas.
pérdidas. Nos va a permitir analizar las pérdidas, las desviaciones. Sí, sí, claro. Es exactamente esa la idea. Lo vamos a ver, yo les voy a mandar, no nos da el tiempo ahora, les voy a mandar el primer ejercicio, que inclusive es un ejercicio de un parcial, para que veamos las diferencias. Y los vamos a ver en la clase próxima, en la charla próxima, que es el lunes a las 20 horas, ¿sí? Después les voy a mandar un mail por las dudas para ya dejar definitivo este tema, y bueno, todo el resto del semestre lo vamos a hacer en esos horarios. Profe, ¿no me explica por arriba de nuevo que Sí. no estaba el completo resultante y el variable resultante? ¿Cómo no? Sí, 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 con mucho gusto. 17:33, sí, tenemos tiempo. El modelo completo resultante. ¿Qué nos piden? A ver, el modelo completo, ¿qué nos pedía? Que tiene que haber sido usado en el proceso de generar valor. Perfecto. Con eso, el factor de costo que haya sido utilizado en el proceso de generar valor va a ir en este modelo. Ahora, ¿con qué cantidad y con qué precio? Lo leemos en el modelo, en la definición del modelo resultante. Va a ir con la cantidad y el precio que realmente, la cantidad que realmente utilizamos y el precio que realmente pagamos. ¿De acuerdo? Bien. En el variable resultante, la única diferencia es que va a ir también por la cantidad que utilizamos y el precio que realmente pagamos, pero vamos a incluir solamente los factores de costos variables. Los fijos no van acá. ¿Quedó la idea ahora? ¿Qué vendría a ser los factores variables? ¿Qué es lo que se sale del completo? Aquello que se sale del completo, aquello que es un sobreprecio y guía en No, el no, no. variable, No, no, ¿no? no, no. Acá estamos en la definición que habíamos visto al principio, es aquella Sí, sí. introducción teórica. Clasificamos los costos en costos fijos y en costos variables. Costos fijos, ¿cuáles son? Los que no cambian, produzcamos o no produzcamos nada. Producimos cero, el alquiler del depósito. Producimos cero, el alquiler del depósito lo tengo que pagar igual. Es un costo fijo. Ese costo fijo no va en el modelo de costeo variable resultante. Va a ir a otro rubro, después lo vamos a ver a qué rubro va. Va solamente los variables. ¿Cuál es un costo variable? La materia prima. ¿Tá? Las bolsas de Portland que metimos adentro de la máquina mezcladora. Ese es un costo variable. Ese costo va. Y van el completo también. Y va en el completo también. Sí, 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 en el completo Claro. van. Si fue utilizado, marcha. En el variable es solo si es variable, ¿de acuerdo? Pero por eso, ahí va. ¿Cómo sería variable? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo lo tengo anotado acá. Sí. Lo tengo anotado: para ser integrante del costo variable tiene que haber sido usado en el proceso de generar valor. Pero es lo mismo que el completo. No, 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 no. Ahí hay algo que está mal anotado. Ah, El variable tiene que haber sido utilizado, entre pero paréntesis puse objetivo realmente obtenido. para obtener, claro, para calcular el objetivo realmente obtenido. Pero fíjate cuando dimos la definición del costo variable. ¿Cómo lo habíamos definido el costo variable en unas diapositivas anteriores? El costo variable es aquel en el cual incurrimos solamente si producimos. Ajá. Si no producimos, no. Entonces, acá van los costos variables. Solamente, o sea, van a ingresar al proceso productivo, como tenés bien anotado ahí, pero te falta en la previa. ¿Qué es un costo variable? Es un Claro, costo claro. variable solamente si producimos materia prima. Es un costo variable, va. El alquiler del depósito es un costo fijo, ese no va. A pesar que dentro de todo está en el proceso productivo. Por eso va en el completo resultante. No sé si me explico. Claro, la diferencia entonces es que haber sido con la cantidad y precio que realmente pagamos. Y el otro es, no importa lo que hayamos pagado, sí importa de ese precio que pagamos que lo hayamos usado.